Y lo contábamos ayer hasta ahora, hablábamos de un desplome importantísimo en la industria, una caída durante 2018 de un 5%, pero en el mes de diciembre, esas son las últimas estimaciones, de más de un 14%, con algunos sectores muy pero muy afectados. No es sorpresa, en realidad, desde los sectores de la industria lo vienen anunciando, anticipando y alertando más que nada hace ya mucho tiempo. Por eso José Urtubey, dirigente industrial, está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, cifras preocupantes, decía yo. De todos modos, era algo que se esperaba, porque hace tiempo ustedes venían haciendo reclamos y respuesta no hubo. Sin duda, era algo esperado porque no te olvides que con la presión tributaria, la alza de los impuestos, con la falta de financiamiento, sí. Vos pensás que las tasas de referencia del Banco Central son astronómicas, con el freno de mano que se le puso al mercado interno. Cuando se quiso hacer una salida exportadora, automáticamente le pusieron retenciones indiscriminadas a los productos con valor agregado, le quitaron los reintegros a las exportaciones. Todo una política que va, casi te diría, en contra de lo que podría ser una política industrial. Una política en contra de lo que podrían ser políticas productivas. Sí. Con lo cual era previsible que íbamos a terminar como terminábamos. Quizás cuando un país apuesta netamente a lo financiero para corregir sus errores y se olvida de lo que le veníamos diciendo, vamos a terminar mal. Bueno, ahí es cuando empiezan los desajustes en la economía real, que es el trabajo de la gente, las pymes, el esfuerzo de generaciones buscando una salida productiva. Bueno, de hecho, la noticia de las últimas horas había sido Hitachi en un primer momento, después salieron a negarlo, hubo ahí como una corrección, pero tiene que ver con el cierre, por ejemplo, y tenemos que hablar del área textil, del ámbito textil, de dos empresas de muchísimos años, de muchísima historia en nuestro país, como Wrangler y Lee, de jeans, justamente, fabricación de jeans, que se estarían yendo de la Argentina. Sí, lamentablemente te imaginas la cantidad de pymes que se cierran por día en la Argentina, en el interior de la Argentina. Es decir, que quizás no tiene tanta visibilidad como puede ser esto el caso que vos decís. Es decir, si lo vemos desde el empleo, 107.000 puestos de trabajo se perdieron desde el 2015 a la fecha. Digamos, esto es un proceso que estamos viviendo los argentinos, que prácticamente es una economía en la cual no le cierra a nadie. Teóricamente los dos pulmotores que iba a tener como salida de esta crisis la Argentina eran Vaca Muerta y el agro. Y ya estamos viendo que Vaca Muerta también está teniendo problemas porque hay un cambio de reglas de juego, y el agro, en definitiva, estamos pendientes de lo climático. Entonces, me parece que cuando le decíamos en su momento, vamos por un mal camino, y la respuesta que obteníamos era que éramos llorones, creo que por lo menos debería llevar una reflexión y un cambio de acción directa sobre las políticas. Que se pongan las pilas, ¿no? Algo así. Por supuesto. Le respondió en ese momento el ministro Cabrera. Sí. ¿No? Y sonaba un poco fuerte porque de verdad nosotros veníamos contando todos los días aquí en C5N con nuestros móviles en la puerta de una fábrica, hablando con los propios trabajadores, digamos. Por supuesto. Que son los que no mienten, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿desde dónde puede recortar una pyme? Si no es desde el salario, porque impuestos, mencionaba el caso de los impuestos son altísimos y si no los pagás tenés un problema muy grande. Es como que vas a correr una carrera de 100 metros y antes de largar te ponen un lastre de 20 kilos en cada pierna, y parecería como que el gobierno se pone en la tribuna y te dicen gana la carrera, porque no sos competitivo, sino me parece que hay una gran injusticia. El tema es que había que corregir errores en la economía, no me cabe duda. El tema es que no queda claro por qué solo un sector tiene que pagar todo, y sobre todo el sector que es quien genera más trabajo, que genera más oportunidades a futuro, y es el que en definitiva va a permitir el día de mañana pagar las obligaciones crediticias que estamos contrayendo. Sí. Es decir, si no, ¿cómo vamos a pagar esta historia? Lo que pasa es que recién decía Urtubey, bueno, en realidad esto no beneficia a nadie. ¿Algún beneficiado hay? Claro, pero digo, cuando no beneficia a nadie, digamos, seguramente en el perfil financiero, el fondo especulador que entra en la LEVAC, que entra en la LELIC, que sale y vuelve a beneficiarse de la devaluación, no me cabe duda que hay un beneficiado. Pero en la economía en general, los distintos sectores, los sectores productivos, los sectores de la Argentina federal, y bueno, claramente no se ven beneficiados, inclusive ya no solo
los que generan valor agregado, la materia prima tampoco, los que están generando los sectores primarios no están pasándola bien tampoco. Bueno, claro, genera un problema importantísimo para el país, ¿no? En general, no parece haber una salida tampoco a esto que ustedes vienen reclamando. Sin embargo, un ministro Duhovne en las últimas horas, creo que fue el día domingo, ¿no? En una entrevista que dio, habla de una salida con una mirada muy positiva, de números que van a mejorar o algo que va a mejorar en lo que es este 2019, claro, año electoral, digo yo entre paréntesis. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo veo los mismos errores de criterio que en el 2016. En el 2016 éramos muy pocos los que alertábamos que estábamos yendo muy mal. Sí. Bueno, ahora es lo mismo. Ya no se llama LEVAC, se llama LELIC. Es decir, seguimos insistiendo en una salida financiera y no en una salida que priorice la economía real. Con lo cual, que haya por cuestiones exógenas, porque son las tasas de referencia del Banco de la Reserva Federal Americana las que hoy permiten que el dólar esté quieto. Porque haya una calma cambiaria no significa que las cosas económicamente estén bien. Y esto la gente lo tiene que saber porque ya lo percibe. Yo vengo del interior permanentemente y hay realmente un gran sufrimiento en las materias productivas, la matriz productiva en la Argentina. Bueno, siempre hablamos del sector textil. Yo recién mencionaba dos empresas justamente del área textil que tal vez ha sido, bueno, no recuerdo los números exactos ahora de ayer, junto con la construcción, ¿no? Caídas estrepitosas. Tal vez a los más golpeados y que tal vez necesitarían, y ustedes lo han reclamado muchas veces, soluciones que tengan que ver con algo específico para ese sector. Y tampoco las hubo en ese caso. No solo no las hubo, sino que las perspectivas de este año, ya en términos económicos coinciden. El FMI, la OCDE, el Banco Mundial diciéndole al gobierno, va a caer la economía un 1,9% en nuestras proyecciones. Si eso le sumás la realidad angustiosa que está teniendo la industria, nosotros, en términos fabriles, vamos a caer aproximadamente un 2,5% este año nuevamente. Entonces, si no hay soluciones mágicas, si no hay un cambio, un giro que empiece a contemplar la economía real, realmente vamos a ver permanentemente caídas o cierres de empresas, de pymes, de producciones, obviamente con un correlato espantoso que es la pérdida de trabajo. Claro. Para el próximo gobierno, sea el mismo oficialismo, haya un cambio de gobierno, a partir de octubre, además, va a haber acumulado, unos 10 meses más todavía, o hasta diciembre, 12 meses más, de números que se cree se van a seguir acentuando en el mismo sentido, siempre con caída. ¿Hasta cuándo resiste esto? Y déjame que te diga una cosa, porque la angustia que por ahí expreso al decir esto desde hace un tiempo, es porque después cómo vamos a afrontar nuestras obligaciones. Son 157.000 millones de dólares que se incrementa la deuda pública en la Argentina. Y eso en el 2020, 2021 hay que pagarlos. Hay que afrontar el pago. Hay que afrontar las amortizaciones de esos créditos. ¿Cómo vamos a hacer si no empezamos a encender motores de desarrollo? Esta es la gran pregunta. Esta es la desesperación de pedir un cambio en la conducción económica del gobierno. Pero además, Urtubey, pienso, para el próximo gobierno, porque este gobierno tuvo como argumento, y no lo podemos negar, de campaña y durante los primeros años, la pesada herencia, ¿no? Para el próximo gobierno, reitero, así sea el de Mauricio Macri, la verdad es que hoy va a haber otro argumento que va a tener que ver con el pago de deuda y hacer frente al pago de deuda, y números que entonces tampoco van a dar. ¿Hasta qué punto cree que en una campaña, en un año electoral, también esto sigue sirviendo como argumento, me pregunto yo? Mira, que había que hacer cambios era indiscutido. Es decir, esto es como que vos ves un abismo y en vez de dar la curva, acelerás. Eso es lo que hizo el gobierno. Había que dar un cambio, un giro en la economía porque ya veníamos de caídas o estancamiento. Pero no esto. Claramente, lo vengo diciendo, tendríamos que haber priorizado lo productivo a la hora de regular cuáles iban a ser los usos de los fondos. Es decir, si vos a un crédito lo usás para gastos corrientes o para la timba financiera o para se perdieron 15.000 millones de dólares en la última corrida cambiaria. Entonces, ahí radica el principal error, además de una mala lectura internacional. Lo que hay que hacer ahora es realmente, y pido desde el Congreso por lo menos, empezar
a buscar una salida más productivista, porque los cierres van a ser permanentes de industrias. Bueno, se viene la negociación paritaria, además, este año. Hablábamos de diferentes sectores el año pasado y solamente dos mencionábamos ayer. Bueno, el caso de aceiteros y ahora no recuerdo el segundo caso, que habían logrado un acuerdo por sobre lo que era la pauta de inflación. Pauta de inflación que, bueno, podemos otra vez volver a discutir, porque ya sabemos, las estimaciones se van corriendo constantemente, ¿no? Pero además, ahí vendrá la puja para ver qué es lo que va a pasar con las paritarias en este año ya. Sin duda, bueno, por eso todo indica que se necesita claridad en cuál es el norte de desarrollo en la Argentina. Hoy hay una gran incertidumbre de esto y te lleva, obviamente, a la disconformidad de todos los sectores. Yo veo que es un no programa económico que no le cierra prácticamente a ningún sector en la Argentina. Los plazos son urgentes para ustedes. Sin duda. Me remito a significa... las cifras. Sí. Bueno, de hecho, tenía un informe de CEPA que hablaba de 5.800 puestos de trabajo perdidos por mes. Bueno, la cuenta anualizada, más de 50.000. La verdad es que números muy preocupantes. Y además la importancia de cada una de esas personas que cada día que pasa pierde su puesto de trabajo y que además difícilmente en el trabajo informal pueda reemplazarlo, ¿no? Informalidad que ya lleva prácticamente un 40% en la Argentina, 45%. Entonces, en la medida que no afrontemos y no nos concienticemos de que hay que encarar una agenda que sin poner la basura bajo la alfombra, es decir, se hizo una reforma impositiva en diciembre del año pasado y ya por un presupuesto se lo mandó al 2020. Y ahí es donde radica. Mientras tanto, Brasil viene haciendo sus reformas impositivas, empieza ahora, de acuerdo a la oferta electoral, viene trabajando para dotar de mayor competitividad. Y en respuesta a eso, el presidente Macri va a reunirse con Bolsonaro y dice, bueno, vamos a bajar los aranceles externos comunes del Mercosur. Eso es algo que va a beneficiar en primer término a Brasil y en segundo término a la extrazona. Y al que menos beneficia eso es a la Argentina. Bueno, y plantea el propio presidente, poniendo como ejemplo Francia, Macron, y con lo que ha pasado en Francia en los últimos meses, la reforma laboral implementada como un logro, además. Sí, pero ya que me mencionas Macron, fíjate cuando hablaban y siguen insistiendo en el acuerdo Unión Europea, Mercosur, bueno, ya con menos fuerza porque obviamente Brasil le dijo que no, pero Macron en una conferencia de prensa le dijo a Macri que él iba a pensar primero en sus productores. Eso fue enero del año pasado. Entonces, creo que hay que trabajar seriamente en lo que es la política internacional. Urtubey, muchísimas gracias por estar aquí. No, por gracias, favor, como siempre.